¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una lección de la Escuela Bíblica Familiar. Continuando con el libro de los Hechos, vamos a seguir estudiando un nuevo personaje. Hoy vamos a hablar sobre Felipe. Pero antes de eso quiero hacer una introducción. A ustedes como familia, los niños, los papás, las mamás, la pregunta es, ¿sabemos cómo servir a Dios? ¿Cómo podemos usar nuestras habilidades y nuestros talentos para servirle? Saben que servir es un llamado santo, ¿ya? Y cada uno de nosotros sí tenemos el deber de obedecer ese llamado, ¿ya? Y tenemos que aprender cómo usar nuestros dones, ¿no es cierto?, para compartir el Evangelio con otros. Consulta, ¿cómo les fue con el desafío la semana pasada? ¿Pudieron hablar con alguien de Jesús? ¿Pudieron hablarles a su familia de Jesús? Bueno, si aún no lo hacen, todavía hay tiempo. O sea, todo el tiempo, todo el momento tenemos que hablar de Jesús. Y si aún no lo hacen, sigan orando para que se genere esa oportunidad, ¿no es cierto? Para que puedan hablar de Dios. Amén. Ven, Joel, vamos a hacer unas preguntas. ¿Ya? Bien. Vamos a repasar la lección del domingo pasado. ¿De quién estábamos hablando? ¿Te acuerdas o no? De Felipe. No, pues Felipe vamos a hablar ahora De Esteban. de Esteban. ¿Y te acuerdas, Joel, quién era Esteban? ¿Quién fue Esteban? Él. Él. Pero fue un Ayudante. ayudante de qué? De los discípulos. De los discípulos. ¿Y saben por qué necesitaba ayudante de los discípulos? Porque recuerden que la palabra de Dios se empezó a esparcir por muchos lados, la iglesia comenzó a aumentar y por lo tanto había que ayudar a los necesitados, a las viudas, y en realidad los discípulos no iban a tener ese tiempo como para poder ayudar a esta gente y más, además de estar predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿no es cierto? Escogieron a 7 personas, de los cuales estaba Esteban. Ahora, ¿te acuerdas, Joel, por qué Esteban fue tomado preso? Por hablar de Jesús. Por hablar de Jesús, porque en el fondo los enemigos de Jesús, ¿no es cierto?, no querían o no les gustaba lo que él hablaba, lo que él decía. Entonces, ¿no es cierto?, escogieron unos testigos falsos que hablaron en contra de Esteban, acusándole de que él estaba blasfemando contra Dios. ¿Y qué pasó al final con Esteban? Murió. Murió. ¿Y cómo murió? Por las piedras. Por las piedras, o sea, lo apedrearon, ¿se acuerdan? Murió apedreado. ¿Y dónde se fue Esteban cuando murió? Al cielo. Se fue al cielo, muy viejo él. ¿Qué es esto? Claro, ¿qué es esto que está allí? ¿No es cierto? Y se fue al cielo. ¿Saben? La muerte de Esteban fue seguida de una gran persecución contra la iglesia, ¿ya? Y aquí en este momento, ¿no es cierto? Aquí hay un personaje importante que después vamos a hablar sobre Saulo. Saulo dice que asolaba a la iglesia, Saulo perseguía a la iglesia, ¿ya? Dice la Biblia que en el fondo, cuando empezaron a perseguir la iglesia, todos fueron esparcidos, ¿no es cierto? Fueron todos esparcidos por allá. Ellos estaban en Jerusalén y cuando empezaron a perseguir la iglesia, dice la Biblia que fueron esparcidos la mayoría a Judea y en Samaria. ¿Y saben que eso es lo bueno? Porque a veces uno dice, ¿Dios permitió la persecución de la iglesia? Claro que la permitió. ¿Para qué? Para que el evangelio también sea esparcido por Judea y por Samaria. ¿Por qué ¿Ya? Dios lo permitió? Para que la palabra de Dios se siguiera extendiendo, ¿ya? Entonces, ahora viene nuestra parte bíblica, ¿ya? Dice que los que fueron esparcidos por todas partes, ¿tú crees que se escondieron, Joel? Sí. No, no se escondieron. Ya los que eran perseguidos no se escondieron jamás. Dice la Biblia en Hechos 1:4 que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Ya?
Dios estaba obrando y su plan no iba a fallar. Incluso en este plan vamos a hablar sobre un encuentro espectacular, un encuentro divino que tuvo Felipe con un personaje, ¿ya? Con un personaje que se llama, o sea, que era etíope, ¿ya? Felipe, entonces, la historia de hoy es Felipe comparte con el etíope sobre Jesús. Siéntate ya, Juelito, para que contemos la historia, ¿ya? Pero primero, ¿quién era Felipe? ¿Ya? Y aquí yo quiero que tengamos claro que no lo vamos a confundir con el apóstol, ¿ya? No lo vamos a confundir con el discípulo. Felipe fue uno de los 7 personajes escogidos para poder ayudar en la iglesia, tan escogido como lo fue Esteban. Y Felipe, ¿no es cierto?, predicó e hizo milagros también en Samaria. Dice la Biblia que él descendió a la ciudad de Samaria donde predicaba de Cristo. Hizo muchos milagros. Hay también una historia muy particular en el libro de los Hechos del versículo 4 al 25, pero que hoy día no le vamos a dar un poco relevancia porque la relevancia de la historia de hoy es lo que habla con el etíope. Entonces Felipe dice que él, mientras dormía, el Señor le habló y le dijo, levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén al Gaza, el cual es desierto. Felipe entonces vio al ángel, escuchó su voz y Felipe hizo caso, ¿no? Sí. Sí, pues. Felipe hizo caso y se dirigió, ¿no es cierto?, al camino al desierto. Dice la Biblia que cuando él se levantó y fue, sucedió que un etíope, dice la Biblia, eunuco, funcionario de la reina de Etiopía. ¿Era mala? No, la reina de Etiopía era buena. Él había venido a Jerusalén para orar. Y volviendo, dice, sentado en su carro, venía leyendo un libro, venía leyendo uno de los rollos, ¿no es cierto? Uno de los rollos del profeta Isaías. Entonces, el Espíritu de Dios le dice a Felipe, acércate hacia el carro, acércate hacia el carro. Felipe obedecía porque en este momento él no sabía quién estaba dentro de ese carro y qué es lo que estaba haciendo este hombre. ¿Ya? Y acudiendo Felipe, dice que se acercó al profeta, perdón, se acercó, ¿no es cierto?, al carro y vio al etíope y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo de este rollo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Entonces él le dice, el etíope le dice a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y que se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Está en el versículo 32 y también nosotros lo podemos corroborar porque sale en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 7 al 8. Eso es lo que estaba leyendo el etíope y decía, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el etíope le dice a Felipe, ¿de quién está hablando? ¿Del mismo profeta o de otro? Entonces Felipe comenzó a hablarle de Jesús y le empezó a anunciar el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, encontraron cierta agua, ¿ya? Entonces el eunuco, Joelito, sale de acá porque si no tu cabeza va a aparecer aquí en la pantalla. El eunuco, mira Joel, mira acá. El eunuco le dice a Felipe, ¿qué impide que yo en este momento me bautice? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y sabes lo que le dice el eunuco a Felipe? Sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento, ¿no es cierto?, mandó a parar el carro, descendieron ambos del agua y Felipe y el eunuco le bautizó. Ya el eunuco fue bautizado porque creyó también en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando subieron del agua, ocurrió algo impresionante. El Espíritu del Señor en ese momento, de ese lugar, arrebató a Felipe, ¿ya? Y el eunuco no le vio más y siguió por su camino. Pero Felipe, ¿no es cierto?, al ser arrebatado, el Espíritu lo llevó
a un lugar que se llamaba Sonto. Ahí quedó y siguió predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar, ¿no es cierto?, a un lugar que se llamaba Cesarea. ¿Saben? Este encuentro fue divinamente ordenado por Dios. Si uno hablara, uno no podría entender cómo este etíope, ¿no es cierto?, iba a entender la palabra si nadie le explicaba. No había forma en que Felipe y el etíope se conociesen si no hubiese sido permitido por Dios. ¿Ya? Porque Dios tenía que permitir que este etíope, ¿no es cierto?, sea guiado por Felipe para poder, ¿no es cierto?, alcanzar la salvación de Cristo. Esta historia nos enseña la importancia de que tú y yo tenemos que estar listos para predicar su palabra en cualquier momento. Y la pregunta es, ¿tú estás listo para servir a Dios? ¿Ustedes como familia están listos para servir juntos y para predicar este glorioso evangelio? Esa es la pregunta de hoy y espero que la lección del día te haya gustado. Que el Señor te bendiga.